Es para mí un placer volver a la Academia de Caballería una vez más. Hace ya unos años hablamos de este tema con otros alumnos, con algunos asistentes que han repetido, y me doy cuenta de que uno va siendo cada vez más mayor y los que están sentados siguen siendo iguales, lo cual, igual de edad quiero decir, lo cual es un poco deprimente. Bien, sí, la vida es así. El director de la cátedra realmente no me había orientado hacia el Alcántara, me había orientado más hacia Anual. El Alcántara forma parte, pero no vamos a tratar en detalle su actuación, aunque lo haremos ya más tangencialmente. Porque mi idea es la siguiente. Claro, hablarles a ustedes, sobre todo me dirijo a los alumnos, a ver si ahora soy bueno o no. ¿Cómo le damos al siguiente? De momento, ahí. Gracias. Hablarles a ustedes en el año 2019 de Anual es como si me hubieran hablado a mí, porque ese soy yo, porque también estoy aquí, monté a caballo, pues de La Gloriosa, de Serrano, de Prim, y yo ese día estaba más dispuesto a montar en el caballo, se llamaba Sultán II. Lo he traído aquí para presumir, porque claro, si no presumo yo, menos mal les contaré la verdad de cómo acabó esta historia. Este es el segundo salto. Di el tercero. Y el cuarto también lo di, pero el cuarto lo di a través del seto para volver a la pista de ensayo. O sea que no fue un día muy afortunado para mí. Bien, salvo esta anécdota, pues vamos a centrarnos un poquito en qué fue todo aquello. Quiero que vean qué fue todo aquello, qué pasó, por qué pasó y luego qué consecuencias tuvo. Claro, lo primero que tenemos que fijarnos es en el mapa. Yo este mapa lo he visto muchas veces y hay que saber que nos estamos moviendo en el norte de Marruecos, en el Rif, donde hay un protectorado, dos protectorados exactamente, el protectorado francés y el protectorado español. O sea, lo veremos luego, nosotros estamos en el RIF por, digamos, entre comillas, mandato internacional, vamos a llamarlo así. Comandancia General de Melilla, que es donde nos vamos a circunscribir de todo el protectorado, nos vamos a circunscribir a la Comandancia General de Melilla. ¿Qué teníamos allí en ese momento? Luego detallaremos los despliegues, pero así en general vamos a tener una columna de operaciones que va a estar en la zona de vanguardia y todo el resto del territorio está ocupado territorialmente estilo la Guardia Civil. O sea, así. O sea, veremos que no estábamos en guerra, veremos que no estábamos en operaciones, lo veremos más adelante. Es decir, tenemos que tener claro que tenemos una columna de operaciones y tenemos un despliegue territorial con todo lo que había allí. Con todo lo que había allí, que luego también veremos qué es. ¿Qué es Anual? ¿Qué es Anual? Anual es una posición, concretamente era la posición que veíamos en la primera transparencia. Es una posición, pero esa posición ha dado nombre a todo lo que vino después. Y todo lo que vino después está íntimamente relacionado, porque pasó en muy pocos días, pero son cosas totalmente distintas. Es decir, primero hay unos combates en la línea de Anual por la columna de operaciones, entre el 1 y el 22 de julio, luego se ordena una retirada de Anual a Drius el día 23, luego se vuelve a ordenar una retirada del 24, que dura entre el 24 y el 29, y por último, en Monte Arruit, se refugia la columna superviviente, la más numerosa, se refugia en Monte Arruit hasta el 8 de agosto. Todo esto es el desastre Anual, el derrumbe de la Comandancia General de Melilla. Pero Anual como tal es una posición. No olvidemos esto a la hora de ir encuadrando los temas. Tenemos que hacernos también con el territorio de la Comandancia General de Melilla. Y aquí tenemos la Plaza de Soberanía, los tres grandes montes, el Gurugú,
el Mauro y el Abarrán, y luego todo esto es la Gran Llanada, que como ven discurre mucho hacia el sur para luego girar hacia el oeste y luego volver a tomar dirección noroeste. Bien, este es el escenario, aquí aparece anual aquí. Es decir, Comandancia General de Melilla, anual. Vamos a ir deprisa. Se ha escrito mucho de anual y tenemos, como siempre, los mitos. Los mitos, tanto a un lado como al otro. No olvidemos que también que van a los dos lados. Y el mito mayor de todos, o sea, si ahora ustedes abren cualquier libro, abren cualquier foro, pues lo primero que van a leer es lo siguiente: 20.000 soldados españoles perfectamente equipados echaron a correr delante de 2.000 rifeños armados de escopetas. Vean lo que vean, es lo primero que van a leer. Y muriendo 15.000 en el camino. Realmente esto es un mito. Tiene parte de verdad, parte de probable y bastante parte de falso. Vamos a ir viendo más cosas de las que podemos leer cuando nos enfrentamos a este problema. Esto dice un autor cualquiera, de los también 20.000 que pueden leer. Una entre muchísimas páginas negras que jalonan la historia de España, páginas que los amanuenses oficiales de todas las épocas han pretendido disfrazar, desfigurar e interpretar de modo que causen a la posteridad. Bien. Les aseguro que yo no soy amanuense oficial y les aseguro que no vengo aquí ni a disfrazar ni a desfigurar. Voy a interpretar alguna cosa, pero no voy ni a disfrazar ni a desfigurar. No queremos disfrazar nada. Tuvimos 8.000 muertos y 8.000 muertos no los ha tenido el ejército español desde hacía, en una solación, quiero decir, desde in illo tempore, vamos a hablar en latín. Y esto es una auténtica tragedia. ¿Cómo sucedió todo esto? ¿Por qué sucedió todo esto? Pues vamos a ir viendo cosas, porque también los amanuenses no oficiales también van llevando a las causas pequeñas, haciéndolas grandes para que todo esto confluya en un desastre monumental, que efectivamente lo hubo. ¿Qué ha quedado de todo eso? Pues ha quedado una mezcla de hechos ciertos. O sea, es cierto esto, con una serie de probables. Creemos que también pasó esto. Y con otros que son rotundamente falsos. Con toda la mezcla de los ciertos, probables y falsos, pues ha quedado lo que ha quedado, lo que pueden leer. Y como dentro de 2 años vamos a celebrar el centenario de este desastre, van a poder leer todo esto otra vez. Entonces yo les animo a que lean todo, lean el de aquí, de acá, de allá y de acullá, pero que vayan poniendo ustedes su forma de entender la milicia, o su forma de entender la historia, o su forma de entender los hechos, poniéndolo. Y yo les voy a dar unas cuantas pistas. Lo que yo diga no vale para nada. Yo le voy a ir dando pistas, pero ustedes son los que tienen que sacar las conclusiones. Si alguno lo que quiere es sacar las mías, se va a equivocar también. Es decir, ustedes tienen que sacar cada uno las suyas. Yo les voy a ir presentando cosas y usted va a decir, pues sí, pues no, pues el coronel Merlo no, aquí no. Yo lo que más quiero es que no estén ustedes de acuerdo conmigo, que lo podamos discutir, que podamos cambiar impresiones, etcétera, etcétera. Bien, para que vean cómo está mediatizado todo el tema de, no solo de anual, es que no me quiero salir del tema, no solo de anual, vamos a dejarlo en anual. Vean lo que también pueden leer en cualquier libro que se precie. Para lo que sirvió la guerra de Marruecos fue para colocar las docenas de miles de oficiales sobrantes de Cuba y Filipinas. Y entonces usted va, lo lee y se lo cree. Y dice, oye, pues claro, para eso entramos en Marruecos, porque nos sobraban docenas de miles de oficiales sobrantes. Claro, ya, pero hay que estudiar, no solo hay que mirar y tal, hay que estudiar, porque el autor miente.
Y además lo sabe que miente. ¿Por qué sabe que miente? Porque da números inconmensurables. Decenas de miles, 200 millones. Eso no vale para nada. En una clase de historia eso no vale para nada. Y claro, como en esta academia no se puede salir de esta academia titulado ni oficial ni suboficial si no resolvéis este problema, pues claro, yo ya lo aprendí. Y entonces yo sí sé contar. Y entonces, claro, docenas de miles implican por lo menos dos, porque si no sería una docena. Dos docenas. Pueden ser tres, pueden ser cuatro, pero vamos a considerar solo dos docenas de miles, que son 24.000 oficiales sobrantes. 24.000 oficiales sobrantes. Y el autor se fuma un puro, ya lo ha dicho antes. Para lo único que sirvió la guerra de Melilla para colocar las docenas de miles. Bueno, pues también hay que volver a estudiar, hay que ir a los sitios donde está escrito todo. En esta época se escribía todo en el anuario militar. He cogido el de 1917, por poner un ejemplo. No se tienen que aprender ninguno de los números que hay aquí, solo el final. O sea, no se tienen que saber cuántos generales, ni coroneles, ni tenientes coroneles, si eran de Estado Mayor, de Infantería, de Caballería, etcétera, etcétera. Y vemos que suman 11.338 si la calculadora no miente. O sea, todo el ejército activo español de 1917 no llega a 12.000 oficiales. Así que los sobrantes no sé dónde están. ¿Por qué insisto en todo esto? Pues para que ustedes vayan depurando. Según van leyendo, van depurando. Y dicen, esto puede ser, esto no puede ser, esto sí, esto no. La guarnición de Melilla de 1909 llevaba 25 años, desde 1880 y pico, llevaba con unos 300 oficiales. Antes de Cuba y antes de Filipinas, ya teníamos ahí 300 oficiales más o menos, que estaban en 2 regimientos de infantería, un escuadrón de caballería, un batallón de plaza y sitio de artillería, una compañía de ingenieros y un batallón disciplinario. No había más. O sea, no saque usted más unidades de las que había. Había estos. Y si usted no sabe lo que es un batallón de plaza y sitio, pues tiene que ir a los libros a buscarlo. Era como se llamaba entonces, en aquella época, a la artillería de los fuertes, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es lo que había en Melilla, desde 1800 y pico y en 1909 también. ¿Qué ocurre en el año 9? En el año 9 empieza la primera campaña. Y entonces vienen fuerzas expedicionarias, porque esto que hay aquí es una guarnición mínima. Bien, todo esto era para hablar de las docenas de miles de sobrantes. Esto lo hemos dicho antes, ¿por qué estamos en el RIF? Porque claro, la siguiente es, bueno, ¿qué hacemos nosotros allí? ¿Por qué tenemos que estar allí? Seguro que son los ricos empresarios, la ambición de los oficiales, etcétera, etcétera, son las que nos lleva al RIF. Bueno, no digo que no. No digo que no hubiera concesiones mineras. No digo que no más de 4 oficiales dijeran aquí voy a ganar la gloria a cambio de la vida. Eso sí, que hay algunos que ganan la gloria a cambio de otras cosas. Pero bueno. Razones de política exterior. Es decir, nos lleva al RIF lo mismo que hoy nos llevan a las misiones de hoy. Lo que pasa es que hoy están de una manera estructuradas y en aquella época estaban estructuradas de otra manera. ¿De quién es la responsabilidad? Del gobierno de la nación. Del gobierno de la nación. No porque yo me ponga, oiga, que quiero ganarme una laurada, vamos a ir todos a Melilla. No, no, por eso no vamos al RIF. Vamos a decir que hay un mandato internacional, entre comillas, porque en aquella época lo de mandato ONU, como hablamos hoy, pues no estaba tan definido. Es el mandato internacional del protectorado español, igual que Francia está en el protectorado francés, igual que los británicos están en no sé dónde, igual que los italianos están en Libia, etcétera, etcétera. No he traído la transparencia porque si no traía 100 y entonces he tenido que quitar la mitad. Y traigo esta foto un poco para que, bueno, pues a qué nos dedicábamos con el protectorado, pues a inaugurar escuelas. Aquí están los notables y tal. A mí me encanta este regular, este teniente de regulares. Tiene una... es gracioso. Aquí tenemos un médico haciendo atención sanitaria. Dice, bueno, ¿y todo esto nos extraña? ¿Todo esto es distinto a hoy? Pues
Puede que sí, puede que no. Yo creo que sí. Aquí tenemos Afganistán en el siglo XXI, los mismos niños, solo que más, y la foto en color. Es decir, estamos haciendo en 1912, 13, 14, lo mismo que hoy hacemos en distintos escenarios donde el gobierno dice que tenemos que estar. Y a lo mejor dentro de 100 años, tiene que venir algunos de ustedes, no, ustedes yo no sé si llegarán a los 100 años, pero bueno, a contar por qué estábamos en Malí. Se lo tienen que contar a gente que ha nacido a partir del 2000, no sé cuántos, porque yo lo de sumar y restar no lo tengo muy claro. Bien, tenemos que centrarnos también aquí, porque estas son las cadenas de mando que ustedes han estudiado. Nivel estratégico, nivel operacional, nivel táctico. En aquella época no se llamaba nivel operacional, que parece que no lo hemos inventado a finales del siglo XX. No, ya estaba. El ministro con el gobierno es el nivel estratégico. El alto comisario del alto comisario de Marruecos era el nivel operacional. Y los niveles tácticos, ¿quién eran? El comandante general de Melilla y el comandante general de Ceuta, que era como teníamos estructurado nuestra organización territorial, vamos a llamarla así. Hoy sucede lo mismo. El ministro, el mando operacional, el GEMAF, y los mandos operativos en cada zona, en la que haya. En Mali hay uno, en el otro lado hay otro. Ya no sé dónde estamos con tanto movimiento. Con lo cual, pues aquí estamos, volvemos otra vez al mapa anterior. Es importante señalar que el objetivo Alucemas, que es esta bahía que está aquí, la banderita española, es porque ahí está el peñón de Alucemas, ahí está el peñón de Vélez, ahí están las Islas Chafarinas. Es el objetivo que quiere el gobierno, el ministro, el alto comisario, conseguir desde 1913. Tengan en cuenta que lo que vamos a estudiar es de 1920, 21. Ya desde el año 13 se hablaba de Alucemas, consiguiendo Alucemas todo el sistema de resistencia de los rifeños se vendría abajo. Entonces el planeamiento estratégico operativo es, tengo que llegar hasta aquí, ¿cómo lo voy haciendo? Con acciones tácticas aquí y con acciones tácticas desde Melilla. Melilla, Ceuta y Larache. Ceuta, Comandancia General de Ceuta, Comandancia General de Larache, Comandancia General de Melilla. Entonces, con estos avances, aquí, en el año 20, se consigue esto, y el avance que vamos a ver ahora del general Silvestre, Fernández Silvestre. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Sobre este hombre han caído todos los vituperios habidos y por haber. Unos ciertos, otros dudosos y otros rotundamente falsos. Lo mismo que les estoy hablando de antes. Que si era tal, que si era cual, que si era ambicioso, que si dejaba de serlo, que si tenía estrella, que si no tenía estrella. Hombre, ambiciosos somos todos. Todos los generales son ambiciosos. Yo todavía no he conocido a ninguno que no lo sea. ¿Y por qué lo sé? Porque soy coronel, que también lo soy, y aspiraba a serlo. O sea, yo hubiese sido un general ambicioso, un general tal, hubiera querido hacer esto, hubiera querido hacer lo otro, como todo hijo de vecino. Es que a veces las críticas se ponen en unos puntos diciendo, es que era una... Bueno, ¿y cómo somos los demás? Aquí lo tienen y aquí lo tienen en Melilla pocos días antes, un año antes aproximadamente de los hechos que vamos a estudiar. Hay que entender que al general Fernández Silvestre lo nombran comandante general de Melilla. ¿Y quién lo nombra? Lo nombra el gobierno. Lo nombra el ministro. Bueno, sería amigo de este, sería amigo del otro. Yo también tenía mis amigos y los sigo teniendo, afortunadamente. Entonces, venía de ser el comandante general de Ceuta. O sea, lo quitan de comandante general de Ceuta y lo llevan a Melilla. Entonces, usted, que es un observador, de pronto dice, ahí va. ¿Y por qué cambian al comandante general de Ceuta y se lo llevan a Melilla? Hombre, esto va a ser y lo que pongo aquí,
todos, y al decir todos son todos, militares, civiles, periodistas, etcétera, toda la sociedad sabe que lo conocen con todos sus defectos y todas sus virtudes, que dan por hecho de que avanzará por el territorio porque su personalidad y porque dan por hecho que lo han nombrado para eso. Es decir, es más, los periodistas le preguntaban, oiga, ¿es verdad que usted va a ir a tal? ¿Es verdad que usted le han nombrado para avanzar? Claro, esto es como los políticos, que les preguntas una cosa y te contestan otra. Bueno, pues también aquí el general Silvestre contestaba otra, claro, no puede decir lo que le han dicho que va a hacer. Es decir, todo el mundo da por hecho que va a hacer una acción ofensiva. Y digo esto porque luego lo primero que se reprocha al general Fernández Silvestre, con todos sus errores, es haber hecho estas operaciones que se las ha sacado de la manga como un prestidigitador. Pues no, no se las sacó de la manga como un prestidigitador. Daba puntualmente cuenta al alto comisario y a Madrid de los planes que tenía y si estos planes estaban autorizados evidentemente desde el gobierno de la nación. Es que no entender esto es no entender nada. Por eso les llamo la atención sobre estas cosas. No, es que hacía lo que le daba la gana. Bueno, hacía lo que le daba la gana. Váyase usted al Líbano a hacer lo que le dé la gana. Verá usted lo que dura allí. Verá usted lo que dura allí. Que automáticamente le mandan un avión y lo ponen de patitas en casa. Pues aquí pasa lo mismo. Bueno, va a avanzar. Va a avanzar. ¿Y qué fuerzas tiene? Pues tiene 4 regimientos de infantería, que son 18 compañías de fusiles y 3 de ametralladoras por regimiento, que suman 72 compañías, más 12 de ametralladoras. Tengan en cuenta que en estos números, si multiplicamos por 3.000 los 4 regimientos de infantería, hay que contar que tenemos los destinos de plaza, los que llevan, los que traen, los cocineros, los no cocineros, los estos y los otros, que todo este estadillo lo va disminuyendo. Pero bueno, 72 compañías de fusiles y 12 de ametralladoras. ¿Y qué armamento teníamos? Pues le dan de todo, señores, le dan de todo. Que el armamento venía de la guerra de Cuba. Dice, hombre, alto. ¿Cuándo había sido la guerra de Cuba? En 1890. ¿Cuándo sucedieron los hechos? En 1920. ¿Cuántos años hay entre Cuba y 1920? Pues 25 años. Si son los mismos fusiles, porque ya saben que los fusiles se van fabricando, si son los mismos. Decir que el armamento estaba viejo, venía de la guerra de Cuba, es lo mismo que decir que en mi escuadrón del Villaviciosa, los Cessnas que yo tenía, que tenían 25 años, no funcionaban. Pero, hombre, ¿cómo se me va a ocurrir a mí, capitán de escuadrón, decir que todos mis fusiles de asalto tenían 25 años y, claro, se encasquillaban y no sé qué, y que mis ametralladoras esto y que si mis ametralladoras lo otro? Bueno, pues como esto lo dijo algún mando cuando fue interrogado, pues todo esto, pues claro, los que están muy en contra de toda la actuación del ejército, dice, pero si lo dicen ellos mismos, si lo dicen ellos mismos. El coronel de uno de los regimientos dice que el armamento era el más malo que había. Digo, pero bueno, vamos a ver, si su regimiento estaba en Madrid, hombre, porque me pueden decir, llevaba en África 25 años. Pues hombre, en África 25 años con las caídas. En Madrid, un regimiento mimadito de Madrid. Lo trasladan a La Coruña. Y de La Coruña lo trasladan expedicionario a esa campaña del 9 que dijimos. Luego este regimiento, y desde el año 13 hasta el año 21 no hay campaña. Luego, hombre, los fusiles no pueden estar muy mal. Desde luego, los de mi escuadrón estaban más utilizados O sea, son cosas que se dicen. La ametralladora Hawkins era la ametralladora esencial de la infantería y la ametralladora Colt era esencial de la caballería. Bueno, yo he visto un conferenciante venir a darnos una conferencia, a hablar sentimentalmente. Es amigo mío, o sea, por eso lo puedo decir. Es amigo mío, no es uno de mis enemigos. Pero es tan emotivo, que se pone en el papel de los soldados, y pobrecitos los soldados,
que tenían la ametralladora Colt, que era una birria de ametralladora, que no sé, y se ponía a llorar en la conferencia. Claro, imagínense que me pongo yo a llorar aquí. Si me pongo a llorar aquí yo ahora, ¿qué hacen todos ustedes? ¡Ah! Sí, así. Aplaudirle. Yo le comprendo a él, pero está diciendo algo que no es real. O sea, la emotividad no nos puede llevar a desfigurar las cosas. ¿La ametralladora Colt tenía problemas? Probablemente. ¿La ametralladora Hawkins las tenía? Probablemente. Ahora, como el fusil Mauser de 1893, que yo lo he tenido en la mano, y le recomiendo a cualquiera que lo tenga en la mano, no verán un arma más perfecta en su vida. Bueno, sí, los fusiles que vinieron luego. Pero bueno. No, es verdad. Es más, aquí los tienen. Aquí los tiene nuestro amigo el miliciano en el año 36, 15 años después, en la contienda fratricida, aquí tienen al mismo fusil. Ese vituperado que era tan malo, malísimo, 15 años más tarde estaba en los frentes de guerra. Aquí tienen la ametralladora Hawkins y aquí tienen la ametralladora Colt. 15 años más tarde. Bueno, pues ahí están. ¿Era mala? No lo sé, porque yo no lo sé, no he manejado ninguna de las dos. Es más, hasta el año 50 y algo, todavía había ametralladoras Hawkins en servicio. Esta ametralladora es francesa, muy buena. Tenía una pega que era de peine. Como ven aquí tiene el peine de unos 30, 40, con lo cual había que estar cambiando de peine. No tenía cinta. Pero vamos. ¿Qué más teníamos? Un regimiento de caballería, en este caso nuestros amigos de la Alcántara, que tenía una plana mayor, 6 escuadrones y un escuadrón de ametralladoras. ¿Y un escuadrón que tenía? Pues una plana mayor y 3 o 4 secciones de 3 o 4 escuadras, depende de 8 jinetes, que es lo esencial. La escuadra de caballería es lo esencial. Aquí la tienen. 8 jinetes. Yo no he llegado a hacer instrucción a caballo. He montado a caballo, pero no he hecho instrucción a caballo. Algunos que hay aquí sí hicieron instrucción a caballo y formaron así. Vean la sección, el teniente manda directamente a los cabos. Por eso cabo de caballería equivale a mucho de infantería. En la broma que hacemos, ¿no? Porque el teniente mandaba directamente a los cabos y el sargento atrás. Eso sí, llevándose toda la polvareda de todos los tíos que iban galopando delante de él, se iba chupando todo el polvo. ¿Para qué? Para empujar y para que nadie se le descolocara. Esta era la sección de caballería y 3 o 4 escuadras, en este caso he puesto 3, porque todo esto dependía de las plantillas, de los presupuestos. Esto es un escuadrón. Aproximadamente los escuadrones de Alcántara tenían esta composición arriba-abajo. Las 3 escuadras con 4 caballos de oficial y 80 caballos de tropa. Eran lo que tenía. Luego tenía más hombres y tenía más caballos de carga y de tiro, etcétera, etcétera. Yo discutí una vez con un compañero, pero hombre, si había 1000 y pico tal de no sé qué, digo, vamos a ver. Un regimiento de caballería se distingue porque tiene caballos. Si no tiene caballos, ya no es regimiento de caballería. Si solo tiene 400 caballos, el regimiento puede tener 1000 hombres o 2000, pero solo tiene 400 jinetes. No hay vuelta de hoja. Bueno, pues no lo quería entender, pero vamos, si es lo más fácil de entender. ¿Qué más teníamos? Les traigo esta foto para que vean un escuadrón de verdad, no solo en dibujito. Este es el escuadrón de caballeros cadetes de la 14 promoción. Y ahí van aquí van las secciones, la sección va en columna y las secciones van en línea de secciones. Entonces, estos 4 caballos son los 4 primeros de la primera escuadra, que son estos. Luego viene la segunda y luego viene la tercera. Los tordos es la sección central y los otros castaños es la sección que va a la derecha de sus pantallas. Bien, ¿hay alguno de la 14? Bien, ¿qué más teníamos? Se me lo han mandado ellos. Los de la 14 promoción hicieron un vídeo, y un regimiento de artillería. ¿Qué tenía el regimiento de artillería? Tenía un grupo ligero
con baterías del 75, 12 piezas. Estas baterías, la batería de la Guardia Real que ven todos los años en el desfile es esta. O sea, para que sepan de dónde viene, o sea, es esa. Y luego estaban los grupos de montaña con 2 grupos de montaña del 70. Iba a decir malos. Vamos a dejarlo en, para mí, ineficaces. Porque habiendo 5 grupos de artillería disparando, los rifeños se seguían moviendo exactamente igual. Eso es otra de las cosas que yo no he llegado a entender bien de todo este proceso. Y luego estaban los cañones antiguos. Aquí no se tira ningún cañón. O sea, se pasa, traemos cañones nuevos, los cañones viejos, ¿dónde van? Al parque. Y en el parque les buscamos utilidad. ¿Y dónde les buscamos? Estos son los cañones del año 9. ¿Y dónde les buscamos sitio? En baterías y secciones que reforzaban algunas de las posiciones que luego veremos. Estos señores tenían, esta batería no tenía 100 hombres, tenía 12, 13 para limpiar los cañones, porque como no se iban a disparar nunca, pues tampoco hacían falta más, pero estaban en las posiciones. Teníamos ingenieros, intendencia, sanidad, guardia civil, tropas de aviación y los grupos de regulares de Melilla. Grupo de regulares de Melilla que era como un regimiento de 3 batallones de infantería, 9 compañías y un tabor de caballería. Los batallones se llamaban tabores en aquella época y todavía hoy se siguen llamando tabores. Luego teníamos todavía 9 compañías más de regulares y 3 escuadrones de regulares, más la policía indígena, que también participó en todas estas acciones que luego veremos, muy por encima porque nos estamos... Bueno, la oficialidad. Si ha habido alguien acusado de todo, la oficialidad. Pero los más corruptos estaban en Melilla, los más ladrones, los más sinvergüenzas, los más cobardes. Digo, se lució el maper, se lució el maper. Pero hay que tener... es que los oficiales se quitaban las estrellas. Vamos a ver, sí, no digo que no. Pero tengan ustedes en cuenta que por los oficiales se pedía rescate. La mayor probabilidad de que yo, prisionero, siga vivo es decir que soy oficial, porque por mí van a pedir un rescate, a mi familia o al gobierno. Las estrellas iban bordadas sobre los uniformes. En aquella época no son ahora como son metálicas y tal igual. Entonces me hago aquí 3 agujeritos para que vaya ahí, en vez de con 3 estrellas, con 3 agujeritos. Pues hombre, todo esto hay que mirarlo con cierto recelo. ¿Se quitó algún oficial la guerrera? Seguro que sí. Seguro que sí. Alguno. Seguro que sí. Bueno, esto no nos interesa. Y los soldados, pues claro, a la mili solo iban los que no se podían redimir. Bueno, vamos a decirlo bien. A la mili iban todos, menos unos pocos que se redimían. O sea, es que no es lo mismo. No es lo mismo decir, a la guerra solo van los pobres, porque los ricos no van. Que hay mucho que matizar en este tema ya también, pero vamos a decirlo al revés. A la mili van todos, porque todos son pobres, y hay 12.000 ricos que no van, y 80.000 pobres que sí van. No, es igual, pero no es igual. Que eran temerosos, que no tenían instrucción. A mí todo esto me pone a veces nervioso, por no decir de mal humor. Yo no sé cómo los demás países tratan a sus soldados, a sus fuerzas armadas, no lo tengo claro del todo, pero me cuesta que sean como aquí. Aquí enseguida incidimos, si lo vemos en cualquier película, lo vemos en cualquier tal. Van a ver los últimos de Filipinas, pobres soldados, qué tal, muertos de miedo. Hombre, no sé. Soldado de la época era un soldado duro, era un soldado disciplinado y era un soldado que seguía sus mandos. Y solo cuando el mando fallaba, importante que lo tengan en cuenta los que van a ser pronto mandos, solo cuando el mando fallaba el soldado se derrumbaba. Eso ha pasado en todos los ejércitos de todas las historias, desde Caín y Abel hasta hoy. ¿Que había una directiva política de no emplearlos? Pues no me eche usted a mí la culpa. Claro, dice, no, usted no puede emplear a los soldados, tiene que emplear a los indígenas. Pero oiga, pues, es que no quiero bajas, no quiero que en el Parlamento me pregunten, no quiero... Les va sonando que también pasa hoy.
no quiero que tal, no quiero que haya historias, no quiero... O como le decían a un compañero mío que estaba en la Policía Nacional de aquella época, pegue pero pegue poco. Hombre, pegue pero pegue poco, cuando tienes que disolver una manifestación, pegue pero pegue poco, le decía el gobernador civil. Bueno, bien, pues aquí tienen las fotos de unos cuantos soldados del año 9. Hay un capitán también. Aquí está el capitán Barbero. Ah, no, el capitán Villamil. Con unos cuantos soldados. Bueno, pues yo estos soldados, pues tampoco me este del pitillo. Tampoco me gustaría encontrármelo ahí y tal, porque este me pega un bayonetazo que me dobla. ¿Eh? Son tíos que pueden tener sus flaquezas, claro, igual que yo. También las puedo tener yo. Yo también puedo ser mucho teniente, mucho tal, y de pronto un día tener una flaqueza y un bajón. Pues estos a lo mejor también. Pero vamos, la pinta de soldados pobrecitos, asustadizos, etcétera, etcétera, así a estos no se los veo. También es verdad que estos son los que salieron en la prensa. A lo mejor los otros no salieron. Véanlos ahí con el fusil en una... Bien. Esto es lo que le decíamos antes y vuelvo a insistir. España no está en guerra, ni contra el sultán, ni contra el jalifa, ni contra el RIF, ni contra nadie. Está haciendo un mandato de protectorado. ¿Y cómo se hacía? Pues de las varias maneras que había de hacerlo, tú puedes entrar a sangre y fuego. Decir, bueno, pues ahora entro sangre y fuego y arraso todo. No, pues nosotros, el gobierno no nos dio esas instrucciones. Y entonces nos lo hizo hacer negociando. Vean qué pone aquí, para imponer la paz en Marruecos. Periódico de... Pues todavía hay alguno que se creerá que la imposición de la paz es cosa del siglo XXI. No, ya en el año 20 se hablaba de la imposición de la paz. O sea, estamos hablando de conceptos muy parecidos a los que existen hoy. Proceso de expansión, pacto. O sea, aquí siempre se negocia. ¿Por dónde empezamos? Por las cabilas más favorables a la acción española. Convenciendo, vendiéndoles la moto, llámenlo ustedes como quieran. Ofertas de beneficios, si venís con España os damos tantos duros, si venís con España os damos este armamento, un armamento que no eran los Mauser, y unos Remington para defenderos, y hay una pequeña cosa que me vas a decir dónde quieres que te defienda de tu vecino, porque nosotros a cada cabila le ofrecíamos protección contra la cabila vecina, porque eran enemigos entre sí. Entonces ellos decían, sí, sí, pero tú, paisa, te pones ahí en ese monte. Hombre, que en ese monte no hay mucha agua y tal, igual. No, paisa, pero si quieres que esté contigo en España, tu posición hay que ponerla ahí arriba. Bueno, y así se hizo, para bien o para mal, pero así se hizo. Todo esto tenía una gran vulnerabilidad, que es que hay que conocer al rifeño. El rifeño respeta siempre al fuerte y desprecia al débil. Como me vean a mí un día débil, se echarán encima de mí. Bien, pues esto es parte de lo que ocurrió. Bueno, aquí viene la expansión del... Acaba el cuarto, ¿no? O hay cuarto más o menos. Vale. Esta es el mapa y las distancias. Vean que hay 70 kilómetros en línea recta, claro, entre Melilla y tal. España ocupaba la franja verde desde el año 13, que se había acabado la campaña del Quer. Ha llegado el general Silvestre, es decir, volvemos hacia atrás un poquito, y va a empezar su ciclo de operaciones. Y su ciclo de operaciones viene a ser más o menos esto. La cábila que más resistencia ponía al protectorado era la que estaba aquí, sobre el monte Mauro. Entonces, ¿qué hicimos? Ir convenciendo a las cábilas que la rodeaban, poco a poco. Y entonces, entre mayo y diciembre del año 20, las columnas se fueron moviendo con estos pactos y entonces iban tomando todo esto bajo protección española hasta que al final de diciembre también la Cabila del Monte Mauro aprobó la protección española. O sea, este es el gran movimiento de Silvestre que luego fue tan criticado. Este de aquí. Todavía le quedaba un poquito. En enero. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí o saltamos esta cordillerita?
y entramos en el valle del río Amecrán, que es este de aquí. Entonces se decidió saltar la columna de operaciones. Acuérdense que hablábamos de una columna de operaciones y el resto una ocupación territorial. La columna de operaciones salta y se sitúa en Anual, donde establece el campamento. Ocupa Sididrís y ocupa alguna posición más por aquí. Y así se para en enero todo. Nadie ha protestado. Nadie ha escrito un artículo diciendo estamos en el límite de la elasticidad. Nadie ha dicho nada. Nadie ha dicho que Silvestre se ha lanzado a una aventura loca. Al revés, lo reciben en Melilla triunfalmente. Y digo todo esto porque aquí en 15 días va a pasar todo lo contrario. Se va a juzgar de una manera totalmente distinta. Este es el alto. No sé si me oís. Sí. Es un coronel, fue coronel de Numancia. Martínez Merlo en los 90. Historiador y tal. Y no sé si profesional o aficionado. Vaya. Bien. Luego todo esto fue el gran avance de Silvestre de 200 kilómetros adentrándose en territorio enemigo. Bueno, pues vean ustedes que, hombre, sí, de aquí a aquí se ganó algo. Se ganó algo de territorio bajo control español, del protectorado español, pero en fin, tampoco fueron más de 40 kilómetros en línea recta, ¿eh? Aquí ven a Silvestre recibido en Melilla como héroe. Te vas a enterar tú lo que te va a pasar ahora por perder. Por eso no hay que perder, porque ahora le van a poner a caldo. Y ya para terminar, para rematar esta colección de dislates, vamos a llamarlo así, ahora tienen que tener en cuenta en las academias que tienen que estudiar la media luna profética. Es decir, hay un autor que dice, y es que Silvestre no se iba dando cuenta de que estaba trazando con su despliegue una media luna que lo iba a atrapar. Hombre, esto queda muy bonito en un libro, en una novela histórica incluso, pero vamos, en un libro de historia, la media luna profética, que yo sepa, no existe. Pero bueno, sí, que nos encanta hablar de todo. Bueno, vamos a pasar al despliegue tipo. ¿Qué despliegue tipo había allí? Cada circunscripción menos la de operaciones, que también matizando también, cada circunscripción, esas territoriales que hemos hablado, tipo Guardia Civil, pues tenía en su territorio diversas posiciones tipo compañía. Es decir, yo tengo aquí este territorio y coloco aquí una compañía, aquí otra y aquí otra. E incluso allí, un poquito más allá, llevo una sección destacada. Y aquí llevo otra. Acuérdense que estas posiciones nos las han más o menos impuesto. Las más importantes las reforzamos con esas baterías antiguas que teníamos en los parques, pues para que no estén en los parques, venga, llevarlas a las posiciones, pues si algún día hay que dar un cañonazo. ¿Qué más había? Una reserva móvil andando, quiero decir, móvil andando, de 4 o 5 compañías que más o menos estaban dentro de su territorio, pues a una distancia de 6 horas del punto más alejado, del punto más cercano seguro que menos. Es decir, una reserva de 4 o 5 compañías, otras 4 o 5 compañías las tenía desplegadas, la reserva de otras 4 o 5, y luego tengo una reserva de caballería para todo el territorio. Bueno, a ustedes les podrá parecer bien, le podrá parecer mal o le podrá parecer regular. Pero no se olviden, les parezca mal o regular, me tienen que dar una alternativa. Porque claro, esto es como cuando yo estaba en la escuela mayor. Sacábamos a los alumnos, a ver, despliegue. Bueno, el despliegue, no. Razona y cámbialo. Pon el despliegue tuyo. Claro, porque decir que una cosa está mal, la digo hasta yo. Y aquí tenemos la prueba. Cuando posteriormente empiezan las responsabilidades, etcétera, ya el fiscal empieza mal. Empieza mal.
Inadmisible despliegue de los regimientos de infantería. ¿Ves que estas palabras son copiadas textuales? Inadmisible, dice el fiscal militar. La caballería muy mal distribuida. Yo cuando lo leí en su día dije, pues es verdad, porque yo empecé a leer esto cuando era muy joven. Y dije, hay que ver qué brutos éramos y tal. Y luego ya cuando nos fuimos asentando y fuimos leyendo y fuimos mirando más, digo, a ver, ¿cómo era el despliegue de la infantería? Pues el despliegue de la infantería era ese. Una columna de un regimiento estaba llevando la columna de operaciones, otro regimiento tenía la circunscripción de Candusi, otra la circunscripción de Ríos, de Dribus, y el otro la circunscripción de Telata. Y estaban distribuidos de esa manera que he dicho antes. Bueno, pues dígame usted, ¿en qué está mal? No, es que estaban en posiciones donde no había agua. Vale, ¿dónde las quiere poner usted? Porque aquí parece que aquí todo el mundo piensa que esto es un oasis, que hay agua por todos los lados, menos en el monte donde yo he puesto mi posición. No, no hay agua en ningún sitio. La tengo que llevar. Es una vulnerabilidad militar, pero es así. Yo, hombre, ¿podríamos mejorar el despliegue? Pues a lo mejor. Pero inadmisible, inadmisible. Este despliegue es inadmisible, pues señor fiscal. O me da usted otro despliegue o no me diga que es inadmisible, porque si no, no lo entiendo. ¿Y la caballería? Bueno, la caballería muy mal distribuida. Bueno, hombre, la caballería muy mal distribuida. En la columna de operaciones, un escuadrón de regulares que con los otros dos se relevaban. A veces estaban dos, a veces estaban los tres, porque el trayecto a caballo de aquí a aquí era de un día y pico. Los escuadrones, uno en su cuartel, otro aquí en Bentiev, que estaba precisamente para hacer las escoltas por este itinerario un poco quebrado. Y los otros estaban centrados. Bueno, pues si la caballería está muy mal distribuida, no sé, llamamos al primeraco de la promoción y nos dé su opinión. Yo ni la veo muy bien ni la veo muy mal, la veo normal. Claro, si nos ponemos así, entonces nos tenemos que venir a 50 años más tarde. Porque el despliegue que teníamos en el Sáhara en el año 74, antes de los acontecimientos, eran 4 compañías de nómadas en un frente de 500 kilómetros, como si fuéramos desde Santander a Ciudad Real. Las 4 mías, las 3 mías del grupo 2, 2 delante y 1 detrás, siempre 2 delante y 1 detrás. Las 2 mías del primer grupo, yo estuve en esta, y hay que estar allí para ver lo que es la inmensidad del desierto. Hay que estar allí para ver lo que es la inmensidad. Y luego teníamos 2 batallones legionarios motorizados, uno en Esmara, la 7ª bandera, y otra en Ayun, la 8ª bandera, y el grupo de caballería que estaba en Echera. Todo esto se cambió, etcétera, etcétera. El despliegue es similar. Es decir, cuando yo no estoy en operaciones, cuando yo no tengo peligro, cuando yo no tengo tal, lo que no puedo tener es 400.000 soldados en el Sáhara, ni 400.000 soldados en Marruecos. Hombre, algunos más podríamos haber tenido. En esto los franceses siempre nos han llevado delantera, que tenían más. No tenían estos complejos que tenemos nosotros. Incluso hoy seguimos teniendo los mismos complejos. Otro tremendo error de Silvestre. Resulta que licenció a las tropas. Pero, hombre, las tropas no las licencia el comandante general. Las tropas se licencian cuando llega la hora de la licencia. Tú puedes a lo mejor adelantar la licencia 4 días para eso de las plazas en rancho y esas cosas. Pero el tremendo error de Silvestre es que licenció a las tropas veteranas. Pues si les toca licenciarse en el mes de mayo, las tropas veteranas en el mes de mayo se van y vienen los reclutas, como ha pasado siempre. Este es el punto de partida del juez instructor, que además es general laureado. O sea, sí. Pero también le pasa lo mismo que al fiscal. Porque empieza así, porque podría decir, no, esta es la conclusión. Después de 300 folios, esta es la conclusión. No. Folio 1. Cuando el comandante general, propasando el límite racional de fuerzas, sin exacta apreciación de las circunstancias y distanciándose de las miras del alto mando, hombre,
Yo creo que nada de lo que hizo ahí estaba distanciado de las miras del alto mando, sin exacta apreciación de las circunstancias. Es cierto que luego se la metieron doblada, perdón. Es cierto que luego hay un error de inteligencia. Bien. Propasando el límite racional de fuerzas. El límite racional de fuerzas, que yo sepa, no se propasó. Se aventura en arriesgada incursión con decidido propósito de alcanzar el Necor y la bahía de Alucemas. Pues hombre, no. Porque lo único que hacen es intentar coger otra posición por negociación que se llamaba Monte Abarrán. Y se hicieron los contactos. Y el comandante de la policía indígena, que era el comandante Villar de caballería, era uno de los que más sabía de indígenas, junto con su coronel, hizo todas las negociaciones para que la CABI la aceptaron y luego los engañaron. Pues bueno, pero hombre, sin preparación ni medios adecuados, hombre, léase usted la operación. Bueno, este es otro divertidísimo. El problema anual consistía en que podía ser fácilmente batida simplemente con un fusil desde cualquier elevación que la rodeaba. Y ustedes dirán, pues es verdad, pues es verdad. Ese era el problema anual. Porque lo dice alguien, lo ha escrito alguien y usted lo ha leído y dice, pues es verdad. Bueno, pues vaya usted anual. Y entonces, pues fui. Esa es la posición de anual, donde estamos de pie, estamos pisando la batería de artillería que estaba en la propia posición. Y que yo sepa, no me domina ninguna a tiro de fusil. A tiro de fusil. Hombre, sí, desde allá a lo mejor me ven. Quien dijo esto nunca estuvo en anual, pero es que tampoco sabe lo que es un fusil. Un fusil tiene una distancia eficaz de a tiro de fusil. Bueno, si ya digo 200 metros, hombre, ya sé que alcanzan más, pero ya quisiera yo a ver a algunos de ustedes tirando con el fusil a más de 200 metros, a ver qué hacen. Pues esto es anual. Aquello que se ve al fondo Sigeriben, que fue tan famosa posteriormente. Es decir, hay mucho que depurar aquí. O sea, por eso mi idea no es tanto hablarles del Alcántara ni de la retirada, porque para eso pues tienen otras conferencias seguro. Pero esto a lo mejor no se lo va a contar nadie. Póngase usted en anual y mire. Y entonces verá si domina, si no domina. Hombre, es que usted perdió. Bien, hasta ahí de acuerdo. Las leyes de la guerra son las leyes de la guerra. Yo puedo estar en el mejor sitio y perder. Pero no me lleve usted a darme la envolvente ni a querer engañarme por la derecha y hacerme encima el envolvimiento vertical. Quien está aquí no está dominado por el fuego de un fusil en ningún momento. En ningún momento. Luego, claro, si usted se refiere al itinerario que se siguió después y al otro que se fue más allá y tal, y todo lo llama anual, pues entonces a lo mejor sí, a lo mejor, que ya veremos también. Bueno, no vamos a entretenernos en esto. Los rifeños, después del fracaso de Abarrán, se habían quedado en la orilla del Amecrán. La línea española estaba aproximadamente aquí y se ocupa Igueriben precisamente para evitar un movimiento a cortar las dos vías de comunicación que nos unían con la retaguardia. Y se ocupa Igueriben con dos compañías, no se ocupa con una sección, dos compañías de fusiles que son 300 y pico tíos, 300 y pico soldados, que bueno. Y lo que les decía, fíjense en las baterías que tenemos. Bueno, pues luego esas baterías no resolvieron gran cosa. Bien. La loma de los árboles, que todo el mundo, no hay escrito sobre anual que no diga que los oficiales españoles eran unos ineptos por no ocupar la loma de los árboles. Hombre, se podía haber ocupado, sí. Ahora, la loma de los árboles es una loma así como de 7-8 kilómetros. No es un punto donde está concentrada la unidad. Si hubiéramos tenido que desperdigar aquí 8 o 10 compañías, pues hombre, se podía haber hecho. Yo no digo que no. Pero, ojo, la loma de los árboles no dominaba Igueriben, que es lo que dice todo el mundo. No, Igueriben dominaba la loma de los árboles. Es cierto que la columna de socorro tenía que pasar cerca de la loma de los árboles. Y si yo la tengo ocupada,
pues no te voy a dejar pasar. Bueno, pero te puedo venir por detrás. O sea, hay distintas alternativas. Pero tampoco podemos decir que la Loma de los Árboles somos unos ineptos porque no. ¿Las medidas que se tomaron fueron suficientes? En mi opinión, sí. ¿Se pueden mejorar? Pues probablemente también. 5 compañías en la línea avanzada, 10 compañías en anual, 5 baterías de artillería y 4 compañías de ingenieros, más un grupo de regulares. Hombre, estamos teniendo en el total del campamento anual cerca de 5.000 soldados. 5.000 soldados no se les derrota así por las buenas. A 5.000 soldados no se les derrota así por las buenas. Esa es la Loma de los Árboles, para que la vean, vista desde anual. O sea, está a la misma altura que yo, al mismo nivel que yo, pero pues aquí está todo el Valle del Río. Y esa es la Loma de los Árboles, la que teníamos que haber ocupado en vez de esta. Pues bueno, pues no lo sé. Y esto es el campamento principal, son las 3 lomas del campamento de anual. Aquí es el campamento principal, esta es la loma donde hemos estado antes, donde en la foto. Abajo está el campamento principal. En esta loma de aquí estaba el regimiento África y en esta loma de atrás estaba el campamento de los regulares. Esta era la distribución aproximada de los campamentos que formaban anual. Es decir, tampoco era como María Cristina, que es un campamento de 300 por 300. Aquí vemos otra panorámica desde arriba, desde Izúmar, desde la retaguardia. La Loma de los Árboles es esta. Higueriben está aquí. Y Anual no se le ve porque está este monte que nos lo tapa, pero está aproximadamente ahí. Y efectivamente, este camino que viene es tortuoso, elevado y de mucha pendiente. Por ahí se van a retirar las unidades en su momento. Esta es una foto del año 21, donde se ve pues prácticamente lo mismo. Este es el intento de liberación, pero no vamos a entrar en ello porque contaríamos aquí una batallita que no hay nada. Pero esto sí me interesa. ¿Qué tropas teníamos? O sea, los militares no contamos por 5.000, ni por 3.000, ni por 2.000. ¿Por qué contamos? Por compañías. ¿Cuántas compañías habían anual? Aproximadamente el equivalente a 30 y tantas. De tal regimiento estas, de tal regimiento estas, tal. Hasta mi nieto que tiene 2 años sabe que si todos estos 3.000 españoles, más los 2.000 indígenas, quieren salir por un tapón, jamás podrán salir. Todavía estarían ahí. Todavía estarían ahí. Es decir, vámonos, que viene el moro, ¡hala! Venga, a correr. Bueno, pues entramos en el tapón y ahí seguimos todavía, empujándonos unos a otros, empujándonos a otros. Y como se salió, quiere decir que dentro de la dificultad de la maniobra, hubo un cierto orden para salir. Y se puede apreciar que de los primeros que salen son los de Sanidad, salen todos y llegan a Melilla, es decir, de Anual salen, llegan a Drius y siguen a Melilla. Las 3 compañías de intendencia les pasa lo mismo, 400 hombres que salen, suben la cuesta, etcétera, etcétera, y llegan a Drius y reciben órdenes de irse a Melilla, y llegan todos. Del mixto de artillería también. Es decir, hubo un cierto orden en la salida, como no puede ser de otra manera, como no nos podemos detener, lo vamos a dejar ahí. Como a mí me encantan los muñequitos, pues aquí están todos los soldaditos, los 2.000. Pues tienen que salir una compañía detrás de la otra. ¿Que se puede alcanzar la cabeza de una compañía a la cola de la siguiente? Pues eso nos ha pasado en todas las marchas que hemos hecho en nuestra vida militar. Y ya para terminar, vayan viendo cómo es el itinerario de repliegue. Ese itinerario de repliegue a Drius, que forma parte de la primera acción, donde dicen que fueron masacrados los españoles a mansalva. A mansalva. A mansalva, no que fueron 100, 200, 300, 400, no, a mansalva. Y yo en español entiendo a mansalva, lo entiendo perfectamente, todos. Cayeron a mansalva, todos. Esta es la dirección de marcha. Y por aquí venía el teniente coronel, jefe de uno de los regimientos, venía a caballo.
con sus dos compañías. Eso quiere decir que en todas estas lomas no podía haber tiradores contrarios, porque si no iría detrás del caballo y protegiéndome con el caballo. O sea, cuando un testigo que no está queriendo decir nada, pero dice, yo por aquí salí del campamento, había un poco de tiroteo, luego fui por allí y seguí a caballo, pues lo cuenta como una cosa normal y corriente. Pues si ibas a caballo, ibas a 2 metros del suelo. Aquí ya la cosa se complica, que es la subida a Izúmar. Esta subida es muy dura y eso que ahora está asfaltada, que seguramente antes era por aquí. Bueno, pero estaba flanqueado, es decir, aquí había tropas propias y aquí había tropas propias. Luego nadie me fusilaba a mansalva, nadie me fusilaba a mansalva. Esta es la subida desde abajo, vean cómo sube, es realmente complicada. Toda esta subida, da la vuelta por aquí para salir por aquí. Pero esto es lo que dicen, la avalancha humana se derramó por el desfiladero de Izúmar, los moros solo tenían que disparar como una caseta de feria contra la aterrada desbandada. Si esto es así, de esos 3.000 no llegan más de 200 al otro lado. Y que yo sepa, llegaron 2.500, que yo sepa. Bien, sigamos viendo el itinerario. Una vez alcanzado Izúmar, el camino es recto, esta posición es mía, me está protegiendo. La posición de Izúmar ha sido abandonada. Los fugitivos continúan su desesperada carrera por nuevos barrancos, por el camino que se torna angosto. Bueno, pues ya ven ustedes ahí la angostura. La angostura venía antes, aquí poca. Y si ya seguimos, pues vean por dónde viene el camino. Yo estoy aquí en el camino, lo sé porque esta foto la hice yo. Entonces el camino viene por aquí. Aquí da la vuelta y aparece por ahí y ya se interna por ahí. Hombre, esto es un camino de media ladera. Esto es un camino de media ladera. No son barrancos que tengo que... Eso sí, si un soldado que viene por aquí de pronto dice, joder, la curva que tengo que dar aquí, para venir acá. Yo me tiro barranco abajo, luego subo barranco arriba y acorto. Que lo hiciera uno, seguro. Y 2, y 3, y 8, y 10. Y que según iban por ahí los habitantes, no la columna que estaba saqueando Anual, los habitantes diciendo, hombre, se nos van nuestros protectores, van a venir otros. Luego, ¿qué les tengo yo que enseñar a los otros? Las cabezas de estos. Las cabezas de estos. Y entonces, muy probablemente, estos soldados que se aventuraron por aquí cayeron en manos y fueron vilmente masacrados, vamos a llamarlo así. Y luego ya termina el camino cayendo, vean otra vez el camino cómo cae hacia Ventier, y yo sigo sin ver esas barrancadas, esas tal. Eso sí, les tengo que decir que no me gustaría hacer ese camino a mí. Y aquí acabamos. Dejamos al regimiento Alcántara para otra conferencia, para que nos hable el coronel ahora. ¿Qué nos faltó el día 22 a las 17 horas cuando estábamos aquí en Drius? Cuando ya habíamos recorrido con 100 muertos, con 200, con 300, con 400, pero teníamos todo el potencial todavía. Aquí esta comandancia estaba entera, esta comandancia estaba entera, esta comandancia estaba entera, y encima habíamos recuperado casi toda la comandancia de Anual, la circunscripción, perdón. Pues nos faltó las ganas de quedarnos allí. Claro, esto es muy fácil criticarlo. Yo no puedo criticarlo al general Navarro. Yo creo que se asustaron, vieron el desastre que vieron la caída de Gueriben, vieron la salida de las tropas, que no tuvo que ser muy agradable, y de pronto les debió entrar el como nos quedemos nos matan. Y sobre todo matan a los soldados. Y entonces algún coronel trató con el enemigo para intentar salvar a sus soldados. No lo consiguió, pues los mataron a todos. En vez de haberse quedado, haber calado bayonetas y haber dicho de aquí no nos movemos hasta que nos maten. Porque alguien vendrá. Y efectivamente, el día 24 ya estaba llegando el batallón de la Corona, que fue el primero que llegó, las dos banderas del tercio, que son los siguientes que llegaron,
con los dos grupos de regulares, que son los siguientes que llegaron, y nuevos batallones. Si hubiera podido alcanzar, pero esto es futurible y tampoco me gusta a mí hacer futuro de la historia. Pero hubiese sido una opción. No nos atrevimos, no nos quedamos, nos marchamos. Conclusión, ¿10.000 españoles fueron asesinados mientras huían en desbandada? No, rotundamente no. Aproximadamente 2.000 murieron en diversos combates, que ya me río yo del Álamo. O sea, el Álamo tenía 182, me parece, dice la canción, y en una película tienen. Bueno, pues en muchas compañías, como la compañía que defendía la posición A, murieron 3 días después al asalto, después de una resistencia hasta el final. Las compañías de Sididrís, las compañías de tal y los jinetes de Alcántara. Es decir, más de 2.000 mueren dando la cara al enemigo, no huyendo, dando la cara en un combate desfavorable, favorable. 4.000 mueren asesinados al capitular. Claro, esto tampoco lo queremos reconocer. 4.000 fueron asesinados directamente. ¿Hemos capitulado? Bien. Claro, es muy difícil contener a unos guerreros que están ahí, que se han jugado la vida también ellos, sin cobrar el botín. 4.000 mueren asesinados. Y unos 1.500 mueren en retiradas más o menos dudosas, huyendo, corriendo, llámenlo como quieran. Esta es mi conclusión, pero puede que no coincida con la suya. Entonces, ¿por qué no se nos perdona? Pues por lo que he dicho antes, porque probablemente nos faltó la decisión de quedarnos y morir con las armas en la mano, no corriendo hacia atrás o en retiradas, bien protegidas, bien tal, pero en retiradas. Y con esto creo que les he dado una pincelada para que se enfrenten a la lectura de todo. Les recomiendo que lean todo. Lo de los autores A, los de los autores B y los de los autores C. Y vayan expurgando más o menos, pues como hemos ido haciendo, y que cada uno de ustedes diga, pues sí, pues no, pues mira que este también. Y hubo, efectivamente, 1.000 conductas totalmente dispares donde se mezclaron valentías, cobardías, etcétera, 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 porque todo esto atrapó a todos los individuos que estaban allí, algunos sin comerlo, como se dice vulgarmente, sin comerlo ni beberlo, pero fueron atrapados. Y luego vienen las responsabilidades, ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué ha pasado esto? Y enseguida echar las culpas a alguien de por qué ha pasado esto. También muy español. A lo mejor también pasa en los ejércitos extranjeros, que cuando sucede una cosa de esta categoría, pues de pronto pues vamos a depurar responsabilidades y que caiga quien caiga y aguante quien aguante. Muchas gracias, ha sido verdaderamente un placer.